Él vino a casa ese día y oyó algo, un sonido que él no había oído en esa casa por 18 meses. Él lo siguió, y lo que él vio en el suelo lo dejó temblando. Eran 3 días antes de Navidad. Jake Morrison empujó a abrir la puerta de su casa y se paró allí por un segundo, llaves aún en su mano. Algo se sentía diferente. La casa no se sentía tan fría. El aire no se sentía tan muerto. Por 18 meses, este lugar había sido una tumba, silencioso, vacío. Solo él y su pena y su hija de 3 años que no había hablado, no había caminado, no había sonreído desde la noche que su madre murió. Él había intentado todo. Doctores, terapeutas, especialistas de Nueva York, de Filadelfia, de todas partes. Él había gastado cientos de miles de dólares y nada. Nada funcionó. Jasmine solo se sentaba allí día tras día mirando a nada, silenciosa. Y Jake, él bebió. Cada noche él venía a casa y sirvió whisky hasta que no pudo sentir nada más. Pero ese día, 22 de diciembre, algo era diferente. Él oyó algo, un sonido tan imposible, tan inesperado que su cuerpo entero se quedó quieto. Estaba viniendo de arriba. Él dejó caer su maletín. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es eso? Él se movió hacia ello lento, como si tuviera miedo de que desaparecería si se movía demasiado rápido. El sonido se hizo más fuerte. Él subió las escaleras, su corazón latiendo, su aliento atrapado en su garganta. Él empujó a abrir la puerta al cuarto de Jasmine, y lo que él vio destrozó todo lo que él pensó que sabía. La empleada, esta mujer llamada Felicia, quien solo había estado allí 3 semanas, estaba acostada en el suelo, y Jasmine estaba encima de ella, riéndose, realmente riéndose, sus pequeñas manos extendiéndose, sus piernas moviéndose, su cara viva de una manera que él pensó que se había ido para siempre. Jake no pudo respirar. Él se quedó allí congelado mirando a su hija silenciosa, rota, inalcanzable, riendo como solía hacerlo, antes de esa noche, antes del accidente, antes de que todo muriera. Y él se dio cuenta de algo que lo rompió completamente. Esta mujer, esta extraña que él apenas había incluso mirado, esta empleada que él había contratado e ignorado. Ella había hecho lo que ningún doctor pudo hacer, lo que ninguna cantidad de dinero pudo comprar. Ella había traído a su hija de vuelta. ¿Pero cómo? ¿Y por qué ahora? ¿Y qué se había estado perdiendo todo este tiempo? Pero antes de que vayamos más lejos, necesito que hagas algo. Pulsa suscribir, dale me gusta a este video y dime de dónde en el mundo estás viendo. Porque yo creo que algunos de ustedes están llevando algo pesado hoy. Y esta historia es un recordatorio de que la curación todavía sucede, que la esperanza todavía se abre paso incluso en las estaciones más frías y oscuras de nuestras vidas. Ahora, déjame llevarte de vuelta al principio a donde todo esto comenzó. Felicia Gibson siempre había creído que si trabajabas lo suficientemente duro, la vida funcionaría. Eso es lo que su abuela le dijo. Eso es lo que ella se dijo a sí misma a través de 3 años de escuela de fisioterapia, a través de dobles turnos en el hospital, a través de cada noche tarde estudiando hasta que sus ojos ardieron. Ella tenía 29 a 2 semestres de su licencia, a 2 semestres de abrir una pequeña clínica en Detroit, donde ella creció. El tipo de lugar donde los niños que no podían pagar rehabilitación elegante todavía podían obtener ayuda. Ella podía verlo tan claramente. La sala de espera con juguetes, los padres llorando lágrimas de alivio, los niños dando sus primeros pasos. Ella casi estaba allí. Y entonces el teléfono sonó.
Era un martes por la mañana. Ella estaba en clase aprendiendo sobre desarrollo motor pediátrico. Su teléfono zumbó, luego zumbó de nuevo, luego siguió zumbando. Ella entró al pasillo. Señorita Gibson, esto es Detroit General. Su madre ha sido traída. Necesita venir ahora. El mundo se inclinó. Para cuando ella llegó allí, su madre estaba en la UCI. Accidente cerebrovascular masivo. Lado izquierdo, paralizada. No podía hablar, no podía moverse, no podía ni siquiera reconocer la cara de Felicia cuando ella le tomó la mano y susurró: «Mamá, estoy aquí, estoy justo aquí». El doctor la apartó. Ojos amables, voz cansada. Ella necesitará cuidado a tiempo completo, vida asistida, al menos un año de terapia intensiva, quizás más. Felicia asintió. Hizo la pregunta de la que ya sabía la respuesta. ¿Cuánto? El número la enfermó. $200,000. Y eso fue solo el comienzo. Ella tenía 1,800 en su cuenta bancaria. Una hermana todavía en la universidad. Alquiler a pagar en 12 días. Ella se sentó en ese pasillo del hospital, manos temblando, y sintió algo dentro de ella abrirse de par en par. Todo por lo que ella había trabajado, todo lo que ella había soñado se fue. Así como así, ella se retiró de la escuela. La siguiente semana, empacó su apartamento, tomó 3 trabajos, limpiando oficinas por la noche, atendiendo mesas durante el almuerzo, fregando suelos en un gimnasio por las mañanas temprano. Ella envió cada dólar a casa. No guardó nada para sí misma, comió ramen, usó los mismos 2 pares de jeans hasta que tuvieron agujeros. Dejó de contestar llamadas de amigos porque estaba demasiado cansada, demasiado sin dinero, demasiado avergonzada para explicar lo rápido que todo se había desmoronado. 9 meses pasaron así, 9 meses de sobrevivir, no vivir, solo sobrevivir. Y entonces la agencia llamó. «Tenemos un puesto en Boston, interna, familia adinerada, 4,000 al mes, más alojamiento y comida». Felicia cerró sus ojos, hizo los cálculos en su cabeza. El cuidado de su madre era 3,500 al mes. La matrícula de Maya era 12,000 por semestre. Con 4,000 al mes, ella finalmente pudo respirar. Ella pudo mantener a su madre viva, mantener a su hermana en la escuela, quizás incluso ahorrar un poco. «¿Cuál es el trabajo?», ella preguntó. «Empleada, ama de llaves. Ellos tienen una hija joven, de 3 años. Tú ayudarías a cuidarla, también». Felicia sintió algo retorcerse en su pecho. Ella había pasado 3 años aprendiendo cómo curar niños, y ahora ella iba a limpiar la casa de alguien. Pero el orgullo no paga las cuentas. «La tomaré», ella dijo. Esa mañana en diciembre, ella se paró en su diminuto cuarto en Roxbury y empacó todo lo que poseía en una bolsa de lona. Algunas ropas, una foto de su madre antes del accidente cerebrovascular, una carta de Maya que decía: «Gracias por todo, te quiero». Ella se miró a sí misma en el espejo, ojeras bajo sus ojos, manos ásperas de fregar. 29 años y empezando de cero. Ella pensó en las palabras de su abuela: «Trabaja duro y la vida funcionará». Ella no creía eso más, pero ella recogió la bolsa de todos modos. La mañana estaba fría. Nubes grises colgaban bajas sobre la ciudad. Ella tomó la línea roja desde Roxbury, mirando la ciudad cambiar a través de la ventana. Su vecindario, aceras agrietadas, tiendas de esquina, gente afanándose para pagar el alquiler lentamente se desvaneció. El tren se movió a un mundo diferente. Calles limpias, cafeterías con lates de 12, mujeres en abrigos largos paseando perros pequeños.
Ella se bajó en Charles Street y se paró en la plataforma por un segundo, el aliento formando nubes en el aire frío. Beacon Hill. Ella había oído sobre este vecindario, dinero viejo, casas históricas, el tipo de lugar donde la gente tenía casas de verano y casas de invierno, y no pensaba dos veces en ninguna. Ella subió la colina, apretando su chaqueta fina más. Luces de Navidad colgaban de cada ventana, coronas en cada puerta, familias visibles a través de ventanas brillantes, riendo, cálidas, seguras. Ella sintió la distancia entre su mundo y el de ellos. Lo sintió en sus botas gastadas, en su abrigo de segunda mano, en la forma en que su estómago había estado vacío desde ayer porque ella había enviado sus últimos $20 a casa. Ella se detuvo frente al número 247. 4 pisos, ladrillo rojo, persianas negras, una corona en la puerta que probablemente costaba más que todo su atuendo. Residencia Morrison. Ella se quedó allí mirando esa casa y por un segundo ella casi se dio la vuelta. Casi se fue porque algo sobre ese lugar se sentía pesado, frío, como si todo el dinero del mundo no pudiera calentar lo que sea que estuviera dentro. Pero entonces ella pensó en su madre acostada en esa cama de hospital, en Maya tratando de estudiar en su habitación de residencia, preocupándose por la matrícula, por las cuentas acumulándose más rápido de lo que ella podía contar. Ella presionó el timbre. Esperó. Nada. Ella lo presionó de nuevo. El altavoz crujió. La voz de una mujer, cálida, mayor. Hola. Hola, soy Felicia Gibson, de la agencia. Estoy aquí por el... Oh, sí, pase, querida. Pase. La puerta zumbó. Felicia la empujó a abrir. Y el segundo que ella entró, ella supo que esta casa no era solo fría. Estaba rota. El interior de la casa era más frío que la calle. Felicia entró y lo sintió inmediatamente. No temperatura, frío, algo más profundo, como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. Los suelos eran de madera oscura, pulidos tan limpios que ella pudo ver su reflejo, arte caro en las paredes, un candelabro encima, todo perfecto y completamente sin vida. Una mujer mayor apareció en la parte superior de las escaleras, cabello plateado, ojos amables, suéter crema y perlas. Felicia, soy Margaret Morrison, la madre de Jake. Ella bajó, mano extendida, su agarre era cálido, sus ojos buscando. Gracias por venir, gracias por tenerme. Margaret la estudió por un momento, no juzgando, solo viendo. Luego ella asintió. Déjame mostrarte la casa. Ellos caminaron a través de cuartos que se sentían como museos, una cocina con encimeras de mármol y sin platos, una sala de estar con muebles en los que nadie se sentaba, una chimenea que nunca había sido encendida. Fotos en la repisa llamaron la atención de Felicia, una mujer hermosa con cabello oscuro, una niña riendo, una familia en una playa. Esa es Claire, Margaret dijo en voz baja, la esposa de Jake. Ella murió hace 18 meses, accidente de coche. El pecho de Felicia se apretó. Ellos subieron al tercer piso. Margaret se detuvo en una puerta al final del pasillo. Este es el cuarto de Jasmine. Ella hizo una pausa, mano en el pomo. Ella no ha caminado desde el accidente. No ha hablado mucho. Los doctores dicen que no hay nada físicamente mal. Está todo en su mente. Ella abrió la puerta. El cuarto era hermoso. Murales pintados de castillos y bosques. Estantes llenos de juguetes aún en cajas. Una cama con forma de carruaje. Todo lo que un niño podría soñar. Pero en la esquina, sentada en un cojín junto a la ventana, estaba la niña más pequeña, más quieta que Felicia jamás había visto.
Jasmine, de 3 años, rizos castaños, vestido rosa, sosteniendo un elefante de peluche. Ella miró por la ventana, sin moverse, sin parpadear, como si estuviera esperando a alguien que nunca iba a volver. La garganta de Felicia se apretó. Ella se acercó lentamente. «Hola, Jasmine», ella susurró. Nada. Felicia se arrodilló a unos pocos pies de distancia. «Mi nombre es Felicia. Voy a estar aquí por un tiempo». Aún nada, pero entonces, solo por un segundo, los ojos de Jasmine parpadearon hacia ella. Luego, de vuelta a la ventana. Fue tan rápido. Pero Felicia lo vio. Y en esa pequeña mirada, ella se vio a sí misma. La misma mirada que ella había llevado después de que su padre murió, después del accidente cerebrovascular de su madre. La mirada de alguien que lo había perdido todo. Margaret le tocó el hombro. «Las dejaré que se conozcan». La puerta se cerró suavemente. Felicia se quedó arrodillada, mirando a esta niña silenciosa. Luego ella oyó pasos en el pasillo, pesados, rápidos. La puerta se abrió de golpe. Un hombre se paró allí, alto, traje oscuro, Bluetooth en su oído. Él miró a Felicia como si ella fuera un mueble. «¿Eres la nueva?» «Sí, soy Felicia. 2 semanas, 4,000 al mes. Tú cuidas de Jasmine. Manténla alimentada. Manténla segura. Eso es». Él no esperó una respuesta. «Tu cuarto está arriba. No toques mi oficina. No entres en mi dormitorio». «Claro». Felicia se levantó lentamente. Se encontró con sus ojos. «Claro». «Señor Morrison». Algo sobre su voz tranquila lo hizo detenerse. Luego él se dio la vuelta y se fue. Felicia se quedó allí, corazón acelerado. Ella volvió a mirar a Jasmine, todavía junto a la ventana, todavía silenciosa. Ella no sabía si podía alcanzar a esta niña. No sabía si debería siquiera intentarlo. Pero algo dentro de ella susurró: «Quédate». La primera semana pasó en silencio, tan pesado que se sentía como ahogarse. El cuarto de Felicia estaba en el cuarto piso, pequeño, limpio, una cama, una cómoda, una ventana con vistas a la calle. Era más espacio del que había tenido en meses. Pero por la noche, acostada allí, ella podía sentir el vacío de la casa oprimiéndola. Ella se despertaba a las 6 segundos, hacía el desayuno que Jake nunca comía, limpiaba cuartos que ya estaban impecables. Y luego ella iba al cuarto de Jasmine. Cada mañana, la niña estaba en el mismo lugar junto a la ventana, sosteniendo ese elefante, mirando a la nada. Felicia no intentó forzar nada. Ella solo hablaba de todo, de nada mientras doblaba la ropa. «Mi hermana Maya, ella está estudiando ciencias ambientales, quiere salvar las ballenas». Yo le dije: «Chica, empieza por salvar tu promedio primero». Mientras hacía el almuerzo, tarareando canciones viejas que su abuela solía cantar, mientras desempolvaba estantes, leyendo libros ilustrados en voz alta al cuarto vacío. Jasmine nunca respondió, pero Felicia sabía que ella estaba escuchando. Siempre puedes darte cuenta cuando alguien está escuchando, incluso en silencio. Jake era un fantasma. Él se iba a las 6 fines cada mañana. Venía a casa después de las 9 cada noche. La única manera en que Felicia sabía que él estaba incluso allí era la taza de café en el fregadero, el sonido de la puerta de su oficina cerrándose arriba. Él nunca preguntó sobre Jasmine, nunca se registró, nunca miró a Felicia a los ojos. Día 5, tarde. La nieve empezó a caer afuera. Felicia se sentó junto a la ventana en el cuarto de Jasmine, mirando los copos caer, y algo dentro de ella simplemente se rompió. Quizás era el agotamiento. Quizás era estar en esta casa fría con gente que había olvidado cómo vivir.
Quizás era pensar en su madre, en Maya, en todo lo que ella había perdido. Ella empezó a llorar en silencio, solo lágrimas corriendo por su cara. Ella no quería, pero no podía parar. Y entonces ella lo sintió, una pequeña mano en su rodilla. Ella miró hacia abajo. Jasmine se había movido. Por primera vez desde que Felicia llegó, la niña se había movido. Ella estaba empujando su elefante de peluche hacia Felicia lentamente, con cuidado. Una ofrenda, sus ojos se encontraron, y en ese momento algo pasó entre ellas. Un entendimiento, un reconocimiento. Te veo también. El aliento de Felicia se detuvo. Ella tomó el elefante suavemente. Gracias, ella susurró. Jasmine no sonrió, no habló, pero sus ojos se quedaron en la cara de Felicia, realmente mirando, realmente viendo. Por primera vez. Esa tarde, Felicia estaba en la cocina haciendo sopa. Ella estaba tarareando sin darse cuenta, algo que su abuela solía cantar. Ella se sentía más ligera de alguna manera, como si quizás algo se hubiera movido. La puerta principal se abrió. Jake entró temprano, de 30 en lugar de 9 a mano. Él se detuvo en la entrada de la cocina. Felicia estaba en la estufa, revolviendo, tarareando suavemente, su cabello recogido, llevando un delantal, luciendo cómoda. Y algo sobre esa escena lo golpeó como un puño. Claire solía tararear mientras cocinaba. Su mandíbula se apretó. No te acostumbres demasiado, él dijo, voz fría. Tu personal, no familia. Felicia se giró lentamente, lo miró. ¿En serio? Lo miró. Yo sé exactamente quién soy, señor Morrison. Su voz era tranquila, firme. ¿Tú? La pregunta flotó en el aire entre ellos. La cara de Jake se endureció. Él caminó a su lado sin otra palabra. Pero arriba en su oficina, él se sentó en su escritorio y no pudo quitárselo de encima. Esa pregunta, ¿tú? Porque la verdad era que él ya no sabía. Él no sabía quién era. Sin Claire, sin alegría, sin esperanza, él se había convertido en un extraño en su propia vida. Y esta mujer, esta empleada, él apenas la había visto en 5 días. Semana 2, 18 de diciembre. Boston se cerró bajo una tormenta de invierno. La nieve cayó tan densa que no se podía ver al otro lado de la calle. La ciudad se quedó en silencio, oficinas cerradas, carreteras vacías. Jake no tuvo más remedio que trabajar desde pena, y por primera vez en 18 meses, él no pudo evitar los sonidos de su propia casa. Él oyó a Felicia moviéndose abajo. Oyó la tetera silbar. Oyó sus pasos en las escaleras. La oyó hablando con Jasmine, siempre hablando como si ella creyera que la niña podía oírla. Quizás ella pudo. Jake se sentó en su oficina mirando la pantalla de su computadora, sin ver nada de eso, solo escuchando. Alrededor del mediodía, él oyó algo diferente. Música. Él dejó de teclear. Estaba viniendo del cuarto de Jasmine, música gospel, canciones viejas del tipo que su abuela solía tocar. Él se levantó, caminó a su puerta, la abrió solo una rendija. Felicia estaba cantando, no actuando, no tratando de impresionar a nadie, solo cantando porque el silencio era demasiado pesado. Su voz era cálida, un poco desafinada, pero real. Esta pequeña luz mía la voy a dejar brillar. El pecho de Jake se apretó. Él no debería estar escuchando. Él se giró para volver a su escritorio, y entonces él oyó algo que detuvo su corazón. Una risita, pequeña, jadeante, imposible. Él se congeló. No, eso no es otra risita, más fuerte esta vez. Sus manos empezaron a temblar. Él se movió hacia el cuarto de Jasmine lentamente.
como si estuviera caminando a través de un sueño del que tenía miedo de despertar. La puerta estaba entreabierta. Él miró adentro. Felicia estaba acostada en el suelo, brazos y piernas extendidos, pretendiendo ser un ángel de nieve, haciendo sonidos de swish exagerados, su cara completamente ridícula. Y Jasmine, Dios. Jasmine estaba riendo, su pequeña mano sobre su boca, sus hombros temblando, sus ojos brillantes y vivos de una manera que Jake no había visto desde antes del accidente. Él no pudo moverse, no pudo respirar, no pudo hacer nada más que quedarse allí de pie y mirar a su hija silenciosa, rota, inalcanzable, riendo. Las lágrimas empezaron a caer antes de que él pudiera detenerlas. Él presionó su mano contra el marco de la puerta para evitar colapsar. 18 meses de silencio, de doctores, de especialistas, de intentar todo y fallar. Y esta mujer, esta extraña, esta empleada con la que él apenas había hablado, ella lo había hecho. Ella había traído a su hija de vuelta. Felicia se sentó, respirando con dificultad, sonriendo. ¿Crees que eso fue divertido? Mira esto. Ella se dejó caer hacia atrás de nuevo, haciendo sonidos aún más tontos. La risa de Jasmine resonó por el cuarto como campanas, como música, como vida. Jake retrocedió antes de que ellos pudieran verlo. Fue a su oficina, cerró la puerta y se rompió. Él se sentó en su escritorio, cabeza entre sus manos, y sollozó por Claire, por Jasmine, por todo el tiempo que él había desperdiciado estando enojado en lugar de presente, por el sonido de la risa de su hija que él pensó que se había ido para siempre. Su teléfono estaba en el escritorio. Él lo recogió, llamó a su madre, Margaret. Su voz se quebró. Ella rió. Jasmine rió. Oh, Jake. La voz de Margaret estaba espesa de lágrimas. Gracias a Dios fue Felicia. Ella solo estaba jugando con ella. Y Jasmine rió. Hubo una pausa. Su nombre es Felicia, Margaret dijo suavemente. No la empleada. Felicia, Jake cerró sus ojos. Yo sé. Él colgó, se sentó allí en el silencio de su oficina. Y por primera vez desde que Claire murió, él sintió algo que pensó que estaba muerto. Esperanza. Frágil, aterradora, pero real. Esa noche, él no se escondió. Él bajó para cenar, se sentó a la mesa, miró a Felicia alimentar a Jasmine, hablando constantemente, haciendo caras tontas. Miró a su hija comer más de lo que había comido en semanas. ¿Cómo hiciste eso? Él preguntó en voz baja. Felicia lo miró. Yo no hice nada. Yo solo le recordé que la alegría todavía existe. Jake miró su plato. Yo olvidé eso también. La voz de Felicia era suave. Yo sé, pero ella necesita que tú recuerdes. Él miró a Jasmine, luego a Felicia, y algo dentro de él empezó a Thor. 3 semanas dentro, 20 de diciembre, 5 días antes de Navidad. Algo se había movido en la casa. Jake empezó a venir a casa más temprano, 6:30 en lugar de 9. Él hacía preguntas ahora. ¿Cómo fue su día? Ella comió. Ella sonrió de nuevo. Él todavía mantuvo su distancia. Todavía no sabía cómo ser un padre, pero él estaba intentando. Felicia lo vio. La manera en que él se demoraba en las puertas, la manera en que él los había mirado desde el pasillo, la manera en que él miró a Jasmine como si estuviera recordando algo que él pensó que había perdido. Esa mañana Felicia tomó una decisión. Su entrenamiento de fisioterapia le había estado gritando por días. Los músculos de Jasmine estaban fuertes. Su cuerpo funcionaba perfectamente. Ella solo necesitaba recordar que moverse era seguro. Ella necesitaba juego terapéutico.
A media mañana, la luz del sol se derramaba por la ventana de Jasmine. Felicia vistió pantalones de yoga y una sudadera en lugar de su ropa de trabajo habitual. Ella extendió una alfombra gruesa en el suelo. Jasmine, ¿quieres intentar algo divertido hoy? La niña miró hacia arriba, curiosa. Felicia se acostó de espaldas, dobló sus rodillas. Ven aquí, cariño. Jasmine dudó, luego lentamente, tan lentamente, se acercó arrastrando. Felicia la levantó con cuidado, la colocó boca abajo sobre sus espinillas, sosteniendo sus manos firmemente. Lista para el despegue, ella empezó a balancearse suavemente de lado a lado. Y algo increíble sucedió. Las piernas de Jasmine se activaron. Su core se activó. Su cuerpo recordó lo que se suponía que debía hacer. Su cara se iluminó, ojos abiertos, boca abierta. Estamos volando sobre Boston. Veo el parque, veo el río. Los brazos de Jasmine se extendieron como alas, y ella rió. Risa completa, brillante, hermosa. El corazón de Felicia se elevó. Mírate, estás volando. Ella se balanceó un poco más. Jasmine riéndose, su pequeño cuerpo trabajando, moviéndose, vivo. La puerta se abrió de golpe. Jake se paró allí, ojos salvajes, cara blanca. ¿Qué estás haciendo? Su voz fue un rugido. Felicia se congeló. Jake corrió hacia adelante, agarró a Jasmine de ella bruscamente, la apartó. Jasmine inmediatamente se quedó en silencio, lágrimas llenando sus ojos. Ella pudo haberse caído. Ella pudo haberse lastimado. ¿Qué diablos estabas pensando? Felicia se levantó lentamente. Señor Morrison, es una técnica terapéutica. Tú no eres su terapeuta. Su voz tembló de rabia, de terror. Tú eres la empleada. Las palabras golpearon como una bofetada. Soy la única que realmente la está ayudando. Felicia dijo en voz baja. Sal. Su voz bajó. Frío. Final. Empaca tus cosas. Estás despedida. Jasmine empezó a llorar, buscando a Felicia, pero Jake la abrazó fuerte, dándose la vuelta. Felicia se quedó allí, manos temblando, no de ira, de pena, porque ella había estado tan cerca de alcanzar a esta niña, y ahora se había acabado. Ella caminó a su cuarto, empezó a empacar su bolsa de lona, lágrimas cayendo sobre la misma ropa gastada con la que había llegado. Abajo, Jake se sentó en el cuarto de Jasmine, abrazándola mientras ella sollozaba, su corazón latiendo, su mente gritando. Casi la pierdo de nuevo. Pero en algún lugar debajo del miedo, una pequeña voz susurró, «Acabas de hacerlo». Margaret recibió la llamada del ama de llaves 30 minutos después. Ella entró en la casa y supo inmediatamente. El silencio era diferente ahora, no solo vacío, destrozado. Ella encontró a Jake en su oficina, cabeza entre sus manos. «¿Qué hiciste?» Él miró hacia arriba. «Yo protegí a mi hija. Tú destruiste su única esperanza». «Mamá, ella estaba siendo imprudente. Claire murió porque un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo». La voz de Margaret lo cortó como vidrio. «Jasmine está muriendo porque estás demasiado aterrado para dejarla vivir». Jake se puso de pie. «Eso no es justo». «¿Justo?» Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Esa niña no ha caminado en 18 meses. Y por 3 semanas ella ha estado sonriendo, riendo, interactuando. Y tú acabas de desechar a la única persona que hizo que eso sucediera. No puedo perderla». Su voz se quebró. «No puedo. Entonces deja de alejar a todos los que intentan ayudarte.
Espera. Margaret lo dejó allí. Encontró a Felicia en la parada de autobús en Charles Street, nieve cayendo, chaqueta fina, bolsa de lona a sus pies. Felicia. Ella miró hacia arriba, ojos leyeron. Señora Morrison, yo debería haber pedido permiso. No. Margaret se sentó a su lado. Tú hiciste lo que fuiste entrenada para hacer. Mi hijo está roto, y él está rompiendo todo lo bueno que toca. Felicia se secó los ojos. Él tomó su elección. Él cometió un error. La voz de Margaret era suave. Dele una oportunidad para arreglarlo. No puedo seguir sobreviviendo del puede de otras personas. La voz de Felicia se quebró. Yo tengo mi propia familia que salvar. Margaret sacó un sobre de su bolso. Paga de 2 meses y mi número. Cuando él entre en razón, y él lo hará, por favor contesta. Ella se puso de pie, tocó el hombro de Felicia y se fue. De vuelta en la casa, Jake fue al cuarto de Jasmine. Ella estaba acurrucada en la esquina, sosteniendo su elefante. No lo mirará. Él se sentó a su lado. Lo siento, bebé. Yo solo quería mantenerte a salvo. Nada. Ella era piedra de nuevo, silenciosa de nuevo, desaparecida de nuevo. Estoy asustado. Él susurró. Cuando mami murió, yo pensé que lo perdí todo, pero todavía te tenía a ti. Y si te perdía a ti, también. Su voz se quebró. No sé cómo hacer esto sin tener miedo. Jasmine no se movió. Jake se sentó allí por 1 hora, luego 2, finalmente se puso de pie, fue al garaje, se sentó en su coche en la oscuridad. Las palabras de Margaret resonando. Estás demasiado aterrado para dejarla vivir. Él sacó su teléfono, lo miró fijamente, tecleó, por favor, vuelve. Lo borró, tecleó, estaba equivocado. Lo borró. Sus manos temblaron. Él pensó en la risa de Jasmine, el sonido que él no había oído en 18 meses. Pensó en lo viva que ella había lucido, lo feliz. Él tecleó. Ella te necesita. Yo te necesito. ¿Podemos intentar de nuevo? Su dedo flotó sobre. Enviar todo en él gritando que no hiciera esto, que no esperara, que no confiara, porque la esperanza significaba riesgo, y el riesgo significaba pérdida. Pero quedarse aquí en esta tumba de miedo y silencio significaba perderla de todos modos. Él cerró sus ojos, presionó enviar y esperó. En la nieve cayendo en la parada de autobús, el teléfono de Felicia zumbó. Ella miró la pantalla, leyó el mensaje y sintió algo dentro de ella abrirse. Felicia se paró en la nieve mirando esas palabras. Ella te necesita. Yo te necesito. ¿Podemos intentar de nuevo? El autobús se detuvo. Puertas se abrieron. Ella no se movió. El conductor la miró. ¿Te subes o no? Ella pensó en su madre. Sobre Maya, sobre las cuentas esperando, pensó en Jasmine. Esos ojos color avellana. Esa pequeña mano ofreciendo el elefante. La risa que había llenado esa casa fría por primera vez en 18 meses. No, ella dijo en voz baja. No lo estoy. El autobús se alejó. Ella se giró de vuelta hacia Beacon Hill. Mañana de Nochebuena. La casa se sentía diferente cuando ella entró. Jake estaba esperando en la entrada. Sin Bluetooth, sin teléfono, solo él. Él parecía que no había dormido. Gracias por volver. Felicia dejó su bolso. No estoy aquí por usted, señor Morrison. Estoy aquí por Jasmine. Yo sé. Su voz era tranquila, cruda. ¿Pero puedes enseñarme lo que sabes sobre ayudarla? Era la primera vez que él había pedido ayuda en 2 años. Felicia estudió su cara, vio el agotamiento, el miedo, la esperanza desesperada. No más esconderse, ella dijo. Tú participas, tú aprendes, tú apareces como su padre, no como su carcelero. Él asintió. Ok,
Ellos subieron las escaleras juntos. Jasmine estaba en su esquina, todavía silenciosa. Pero cuando ella vio a Felicia, sus ojos cambiaron, solo un parpadeo, pero estaba allí. Felicia se arrodilló. «Hola, cariño, he vuelto». La mano de Jasmine se movió, se extendió. Felicia la tomó, la apretó suavemente. «Tu papi quiere aprender cómo jugar contigo. ¿Está bien?» Jasmine miró a Jake. Él se arrodilló junto a Felicia, torpe, inseguro. «Hola, niña». Su voz se quebró. Lo siento mucho». Por primera vez en semanas, Jasmine se inclinó hacia adelante en sus brazos. Jake la abrazó y se rompió. «Estoy aquí», él susurró en su cabello. «Estoy aquí ahora». Durante los siguientes días, todo cambió. Felicia le mostró a Jake los ejercicios, cómo activar los músculos de Jasmine a través del juego, cómo leer sus señales, cómo estar presente sin rondar. Él era torpe al principio, demasiado rígido, demasiado cuidadoso. Pero él lo intentó. Cada mañana él estaba allí aprendiendo, participando. La mañana de Navidad llegó tranquila y suave, sin gran celebración, solo los tres. Felicia hizo el desayuno. Jake puso la mesa. Jasmine miró desde su silla. Después de que ellos comieron, Felicia sugirió el juego del avión de nuevo. La mandíbula de Jake se apretó, pero él asintió. «Muéstrame». Felicia se acostó. Jake ayudó a levantar a Jasmine sobre sus espinillas. «Ahora tú sostén sus manos», Felicia dijo. «Deja que ella sienta que estás allí». Jake tomó las pequeñas manos de su hija en las suyas. «¿Lista para volar, bebé?» Felicia se balanceó suavemente y la cara de Jasmine se iluminó. Ella miró a su padre, realmente lo miró y sonrió. Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas. «Ahí estás», él susurró. «Ahí está mi niña». Esa noche, después de que Jasmine estaba dormida, Jake encontró a Felicia en la cocina. «He estado pensando en algo», él dijo. Felicia se giró. «Hay un lugar en Colorado, Centro de Rehabilitación Horizons. Ellos se especializan en trauma pediátrico, fisioterapia combinada con cuidado psicológico». Él hizo una pausa. «Ellos tienen una vacante en 2 semanas. Yo quiero llevar a Jasmine», pero él la miró. «Yo quiero que tú vengas con nosotros, no como personal, como familia». El aliento de Felicia corte. «Señor Morrison». «Jake», él dijo en voz baja. «Mi nombre es Jake». Ella lo miró, realmente miró. Vio a un hombre que finalmente estaba luchando por su hija. «Ok», ella susurró. «Yo iré». Mediados de enero. El avión privado despegó de Boston. Jasmine se sentó entre ellos, una pequeña mano en la de Jake, una en la de Felicia. Ella miró por la ventana a las nubes y susurró. «Mami está allí arriba». La garganta de Jake se cerró. Felicia apretó su mano suavemente. «Sí, cariño, ella lo está». Cuando ellos aterrizaron en Colorado, el mundo se veía diferente. Limpio, brillante, montañas elevándose como algo sacado de una pintura. El Centro de Rehabilitación Horizons se sentó en la base de esas montañas. Todas ventanas y luz. Nada como un hospital, más como un hogar. La doctora Sarah Chen los recibió en la entrada. Sonrisa cálida, ojos amables. Ella se arrodilló al nivel de Jasmine. «Hola, Jasmine. Oigo que te gustan los elefantes». Jasmine asintió. «A mí también. ¿Quieres conocer a mi perro de terapia?» Su nombre es Boulder. Por primera vez, Jasmine soltó la mano de Felicia, se acercó al Golden Retriever esperando cerca. La evaluación tomó 3 días. Pruebas físicas, evaluación psicológica, observación familiar. La doctora Chen se sentó con Jake y Felicia en el 3er día. «El cuerpo de Jasmine es perfecto, sin daño,
sin debilidad. Su mente la está protegiendo, manteniéndola quieta. Necesitamos enseñarle a su cerebro que es seguro moverse de nuevo. Ella los miró a ambos. 2 semanas, terapia intensiva, juego físico basado en trauma informado, pero ella los necesitará a ambos allí. Cada sesión, cada paso, Jake asintió, lo que sea que tome. Ellos se quedaron en un albergue cercano, 3 dormitorios, vistas a la montaña. Pero ellos pasaron la mayor parte de su tiempo juntos. Mañanas en terapia, tardes practicando ejercicios, noches cocinando la cena como una familia. Jake aprendió cómo hacer queso a la parrilla. Quemó los primeros 3. Jasmine se reía cada vez. Felicia le enseñó los estiramientos, los juegos, cómo animar sin empujar. Día 5, Jasmine se puso de pie sin ayuda, sosteniendo barras paralelas, sus piernas temblorosas pero fuertes. Día 7, ella dio 3 pasos con ayuda, pero ella los dio. Día 9, ella habló una frase completa. Yo quiero que papi y Felicia miren. Ellos corrieron al cuarto de terapia, la miraron caminar 10 pasos entre las barras. Jake y Felicia se abrazaron, ambos llorando. Jasmine sonrió radiante. Orgullosa viva. Esa noche, Jake no pudo dormir. Él encontró a Felicia en la terraza del albergue, nieve cayendo, montaña plateada bajo la luz de la luna. ¿No puedes dormir tampoco?, ella preguntó. Él se sentó a su lado. Necesito decirte algo. Su voz era tranquila, cruda. La noche que Claire murió, yo le pedí a ella que recogiera la cena. Yo estaba en una llamada con un cliente, demasiado ocupado para dejar la oficina. Sus manos temblaron si yo hubiera ido yo mismo. Jake, no. He estado tan enojado con Dios, conmigo mismo, con todos. Lágrimas cayeron. Yo pensé que si yo podía controlar todo, yo podría prevenir más pérdida. Pero yo solo estaba construyendo una prisión. La voz de Felicia era suave. Yo sé cómo se siente eso. Después del accidente cerebrovascular de mi mamá, yo me sentí tan culpable, eligiendo qué cuentas pagar, dejando la escuela, mirándola sufrir. Ellos se sentaron en silencio. 2 personas rotas aprendiendo que la pena es el precio del amor. Me alegro de que estés aquí, Jake susurró. No creo que yo podría hacer esto sin ti. Tú podrías, Felicia dijo, pero no tienes que. Sus ojos se encontraron y algo tácito pasó entre ellos. Algo que ninguno estaba listo para nombrar. En su último día, la doctora Chen les dio un plan. Continuar ejercicios en casa, terapia semanal, consejería de trauma. Ella no está arreglada, pero ella está sanando. En el avión a casa, Jasmine se durmió entre ellos. Jake miró a Felicia por encima de la cabeza de su hija. Cuando volvamos, él dijo en voz baja, yo quiero hablar contigo sobre algo. ¿Qué? ¿El futuro? El corazón de Felicia dio un salto, pero antes de que ella pudiera preguntar, Jasmine se movió, y ellos aterrizaron en Boston, de vuelta a la casa de piedra marrón que de alguna manera se sentía diferente ahora, más cálida, más ligera, como si algo finalmente hubiera vuelto a casa. Pero el verdadero milagro que todavía estaba viniendo. Ellos vinieron a casa a finales de enero. Pero la casa se sentía diferente ahora. Fotos estaban de vuelta en las paredes. Música sonaba en la cocina. La risa de Jasmine resonaba por cuartos que habían estado silenciosos por tanto tiempo. Febrero llegó. Jasmine caminó por la sala de estar sin ayuda. Marzo. Ella corrió por el pasillo, tambaleándose, riéndose. Abril. Ella hizo 1000 preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Dónde duermen los pájaros? ¿Podemos conseguir un perro? Jake redujo sus horas de trabajo.
en casa a las 6 cada día, aprendiendo a cocinar con Felicia, aprendiendo a ser un padre de nuevo. Margaret visitaba semanalmente, los miraba, sonrió a través de lágrimas. «Eres una familia ahora», ella susurró a Felicia un día. Pero Felicia no sabía qué decir a eso, porque ella todavía era la empleada, ¿no? Mayo llegó cálido y brillante. Jake le pidió a Felicia que se sentara con él una mañana después de que Jasmine se fue con Margaret al parque. «He estado pensando en algo». Él sacó planos arquitectónicos, los extendió sobre la mesa, el primer piso. «Yo quiero convertirlo en una clínica de terapia para niños que no pueden pagar lugares como Horizons». El aliento de Felicia Cort. «Yo quiero que tú lo dirijas. Termina tu título. Lo financiaremos a través del seguro de vida de Claire». Ella querría que se usara para algo que traiga esperanza. Lágrimas llenaron los ojos de Felicia. «Jake, tú nos trajiste la esperanza de vuelta. Demos eso a otros». Para noviembre los planes fueron aprobados. La fundación registrada, Fundación Esperanza de Claire. Y a medida que la Navidad se acercaba de nuevo, Felicia se dio cuenta de algo. Hace un año, ella se había parado fuera de esta casa sin nada. Rota, perdida, sobreviviendo. Ahora ella estaba de pie dentro de ella, entera, encontrada, viviendo. 25 de diciembre. Un año después, la casa de piedra marrón brillaba con luces y calidez. Jasmine corrió escaleras abajo en su pijama. Nevó. Mira. Ella presionó su cara contra la ventana. Jake y Felicia bajaron juntos, la miraron, sana, feliz, viva. Después del desayuno, después de los regalos, Jasmine se sentó entre ellos en el sofá. Felicia. Su pequeña voz era pensativa. «Sí, cariño. ¿Te quedas para siempre?» Felicia miró a Jake. Él asintió. Ella se giró de vuelta a Jasmine. «Sí, bebé. Para siempre. Bien». Jasmine se acurrucó más cerca, «porque eres mi familia ahora». Esa tarde, la nieve cayó suave afuera. Los tres se pararon en la ventana mirándola. El brazo de Jake alrededor de Felicia, Jasmine en sus brazos. «¿Sabes lo que me di cuenta?», Felicia susurró. Jake la miró. «Hace un año yo pensé que mi vida había terminado. Yo pensé que lo había perdido todo». Su voz se detuvo. «Pero yo creo que quizás. Yo tuve que perder todo para encontrar esto». Jake la acercó más. Nos salvamos el uno al otro. Y en ese momento, de pie en el cálido resplandor de las luces de Navidad, Felicia entendió algo que ella había olvidado. Que a veces Dios no arregla lo que está roto. Él construye algo nuevo de las piezas. Que la curación no se trata de volver a quien eras. Se trata de convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. Que la familia no siempre es aquella en la que naces. A veces es la que eliges o la que te elige a ti. Afuera, la nieve continuó cayendo sobre Boston. Pero dentro de esa casa de piedra marrón, una vez una tumba, ahora un hogar, 3 corazones latían como uno. Piezas rotas hechas enteras. El silencio se convirtió en risa. El miedo se transformó en amor. Y una niña que había olvidado cómo caminar, ella estaba corriendo ahora. Corriendo hacia un futuro lleno de esperanza. Justo como las 2 personas que se habían encontrado el uno al otro en la oscuridad y aprendieron a caminar hacia